La primera vez que compitió Iria Gómez en el Festival de Morelia fue en el 2006 con el corto ganador del Ariel, Dime qué sientes, mismo que le dejaría el premio del público. Su ópera prima, Asalto al cine, estrenó en Sundance en 2011 y desde entonces la directora se ha dedicado a ejercer como promotora cultural en diferentes instituciones. Aunque tenía ya algunos proyectos fílmicos en preparación, fue antes del Olvido, también conocida como Los Inquilinos, la que pudo concluir y presentar para estrenar en la selección oficial de la 16ª edición del certamen michoacano. Habla sobre una vecindad que va a ser desalojada, una vecindad muy vieja, con inquilinos que llevan toda la vida viviendo ahí y que se ven amenazados de un desalojo. Y esto me recuerda al movimiento de los años 20 de los inquilinos del centro histórico, que es un movimiento que tenemos muy olvidado y que, Taibo nos hizo el favor de hacer un libro que gracias a él creo que recordamos un poco ese movimiento. Tal vez nos acordamos más del movimiento inquilinario de Veracruz en los años 20, pero lo que sucedió aquí en el centro creo que lo tenemos un poco olvidado. Y gracias a ese movimiento conocemos el centro como lo conocemos. Hubieran desaparecido más de 200 edificios históricos en ese momento, 200 vecindades estaban siendo amenazadas y en menos de 3 meses unos jóvenes de 17 años de las Juventudes Comunistas organizaron a los inquilinos del centro histórico y lograron detener, que los desalojaran, y de ahí vino una ley que defendía a los inquilinos, que es la ley que existe hasta la fecha por lo demás, y vinieron las rentas congeladas, que después trajeron otro tipo de problemas en el centro. Pero en ese momento todos eran obreros, que vivían de generaciones atrás aquí. En su filmografía, la realizadora de la Ciudad de México ha buscado retratar un cine social que muestra al pueblo en resistencia. Antes del Olvido no es la excepción, aceptando como un deber el hacer demanda a través del poder de la imagen. Creo que tenemos mucha necesidad de darle voz a los sin voz, darle voz a las pequeñas batallas. Este país, por desgracia, ha sufrido mucho con los últimos gobiernos y ya está lleno de gente que está en pequeñas batallas. Las mineras, los desaparecidos hoy en día, los 43, los desalojos en el centro, pero creo que está lleno el país de gente que está sufriendo un poco los gobiernos que tuvimos, no un poco, mucho, y siento que el cine es un gran medio para darles voz, y siento que también mi trabajo como promotora cultural me ha permitido acercarme y tener una mirada que no sea, o por lo menos pretendo que no sea paternalista, que no los victimice, sino que los dignifique, porque lo que yo he encontrado en la gente más humilde es dignidad, es mucha solidaridad, he encontrado amigos, he encontrado una mano, la gente que menos tiene, la gente que más desprotegida y más humillada ha sido por el Estado. Entonces creo que yo tengo el privilegio de tener un medio de expresión tan poderoso como el cine y me encanta la posibilidad de poder visibilizar todas estas luchas, estas batallas. Creo que ya Asalto al cine era visibilizar a los jóvenes que no tienen oportunidades. Hoy, antes del Olvido, es visibilizar la gente que está luchando por un hogar, algo tan básico, ¿no? tan importante para la sobrevivencia humana, ¿no? Esta cinta no solo hace demanda ante las injusticias, sino provoca e inspira la unión de los ciudadanos para contrarrestarlas. Ese es el ADN de esta historia. Creo que hay algo que a mí me parece importante remarcar en estos momentos de tanta desesperanza, donde parece que lo colectivo no tiene sentido si no es lo individual, y tu lucha individual lo que te va a llevar a ser alguien o algo. Y creo que antes del Olvido habla de muchas cosas, pero en su esencia habla de que el trabajo en equipo, de que el colectivo, de que mirar al otro, organizarte con el otro, darte cuenta que tus batallas también son las del otro, que no estás solo en las batallas, genera cosas muy grandes, unas transformaciones profundas en el ser humano, que pensar que solos vamos a sobrevivir es una idea equivocada que creo que nos han querido hacer creer. Y en Antes del Olvido pues es eso, es una vecindad que cada uno de estos personajes estaban en su vida sobreviviendo, cada uno como pueda, y de repente ante la amenaza de un desalojo tienen que mirar al de al lado y ponerse de acuerdo y organizarse
y emprender una batalla juntos. Y eso creo que transforma a mis personajes y me encantaría que el público, ojalá, le llegue eso y salga con esa sensación de que vale la pena mirar al de al lado y organizarnos.